La República Dominicana se aboca a conocer a nivel congresual la ley de agua. Esta ley, este anteproyecto de ley de agua de la República Dominicana tiene alrededor de 20 años, y en la primera semana del mes de junio de este mes, el Senado de la República aprobó en segunda lectura, después de haber conocido un informe bicameral que le daba visto bueno a este anteproyecto, aprobó en segunda lectura este anteproyecto de ley que va a la Cámara de Diputados. La intención es que antes del 16 de agosto esta ley sea aprobada y se promulgue en el ejercicio constitucional del presidente Danilo Medina. Nuestra observación es que el sector agropecuario de la República Dominicana nunca tiene las debidas medidas de observación de estas cosas que son tan transversales con la producción agrícola y pecuaria. Hablarse de una ley de agua en la República Dominicana a propósito de estos fenómenos de sequías y de estos cambios climáticos que están afectando la viabilidad de la agricultura y la pecuaria en nuestro país, debe estar acompañada de manera directa, precisa, de los sectores productivos de la zona rural de nuestro país. Y entonces no hemos visto la preocupación, el interés del sector, de los dirigentes, de las instituciones del sector agropecuario de la República Dominicana, tener ningún tipo de intervención frente a un proyecto tan delicado y tan complejo como este de la ley de agua, que ya está aprobado en el Senado y va como caña para el ingenio a la Cámara de Diputados con la intención de su aprobación. Y esta ley de agua, un anteproyecto que recoge varios anteproyectos del diputado Máximo Castro Silverio de Santiago, del Partido Reformista, que tiene varios años introduciendo algo por este estilo, y otro del senador Félix Nova del Partido de Liberación Dominicana en Monseñor Noel. Todo esto se ha fundido y ha resultado este anteproyecto que parece tener cierto consenso, a pesar que desde nuestro punto de vista hay falencias graves en este proyecto, y que el sector agropecuario de la República Dominicana nunca está con la debida atención a este tipo de cosas, por no tener una estructura técnica de ejecutivos, de profesionales en las distintas áreas que se ocupen de llevar los temas del sector agropecuario. Tenemos excelentes líderes, grandes dirigentes, pero no tenemos estructura administrativa que le dé seguimiento a las cosas que se van produciendo y que de una manera u otra pueden afectar al sector agropecuario, y este es un ejemplo vivo de esta situación. Esta ley de agua, que es sus disposiciones iniciales, después de los considerando y vistas las leyes y decretos correspondientes a esto, vamos a presentarles algunos de los artículos que se presentan aquí. El capítulo 1 de esta ley, del objeto y el ámbito de aplicación, establece en el capítulo 1, la presente ley se enmarca dentro de los principios rectores de la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es la Ley 6400, y tiene por objeto regular el dominio público hídrico, así como la preservación de su calidad y cantidad para lograr el desarrollo sustentable de la nación. Esta ley es de observancia general en todo el territorio nacional y sus disposiciones son de orden público e interés social. El artículo 2
establece que esta ley es aplicable a la totalidad de las aguas en todo el territorio de la República Dominicana, sean estas superficiales, subterráneas o marinas, cuando se trate de su explotación, uso y aprovechamiento y la preservación de su calidad. Establece que agua es la sustancia formada por la combinación de un volumen de oxígeno y dos volúmenes de hidrógeno, líquida, inodora, insípida, en pequeña cantidad, incolora y verdosa o azulada en grandes masas. Dice el artículo 3 en su inciso 2, aguas nacionales son las aguas que llueven, se evaporan, forman nubes, se infiltran y forman acuíferos o lagunas, o fluyen sobre la superficie territorial de la República Dominicana, así como las que se encuentran dentro de la franja costera dentro del territorio de la nación dominicana. Entiéndase entonces que estamos hablando que es todas las aguas que puedan existir en la República Dominicana. Y ahí comienza toda una definición de lo que es las terminologías que se están usando en este anteproyecto de ley. Nosotros nos vamos a ir al título 2, que son las disposiciones orgánicas del anteproyecto, en el capítulo 1, que es donde se entra en materia. El artículo 6 del anteproyecto de ley, que ya fue aprobado en el Senado de la República en primera y segunda lectura, se crea la Autoridad Nacional del Agua, ANAGUA, en sustitución del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, como órgano rector de las aguas nacionales, con personería jurídica de derecho público y patrimonio propio, con autonomía técnica y administrativa, la cual será responsable de la administración, conservación y protección de los recursos hídricos, de la ejecución de las políticas y estrategias contenidas en el Plan Hidrológico Nacional. Una ley que elimina de golpe y porrazo al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, y crea un nuevo estamento que se llama ANAGUA, Autoridad Nacional del Agua. Es una ley que debió ser bien ponderada por el sector agropecuario de la República Dominicana. Debió tener una participación directa de las posiciones del sector productor nacional, pero también de toda la sociedad en sentido general. El artículo 7 establece que todo el patrimonio del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, incluyendo las obras hidráulicas, así como los demás bienes muebles e inmuebles, títulos, activos y pasivos, pasan como patrimonio de la Autoridad Nacional del Agua. Óigase bien de lo que estamos hablando. En el artículo 8, la Autoridad Nacional del Agua, ANAGUA, está compuesta por un consejo directivo y una dirección ejecutiva como órganos básicos de consulta, dirección y administración de los recursos hídricos nacionales. Y aquí está la primera situación en la que nosotros no compartimos. Ese artículo define cuáles son las instituciones que van a componer la formación, la estructura de esta Autoridad Nacional del Agua, que es un consejo directivo, y también entonces tiene una dirección ejecutiva. Pero es obvio que donde quiera que exista un consejo, de los miembros que componen la institución, es de suponerse en sentido común que ese consejo es la autoridad máxima de la institución. Pero en estas
cosas todavía de una estructura cavernaria, de una estructura monolítica de la autoridad y del clientelismo político y ese populismo tradicional de tener funcionarios que se crean que son los jefes, producto de una herencia histórica. Muchos le decimos del trujillismo, pero nada, desde Pedro Santana, Lilis, siempre ha habido una autoridad vertical en la sociedad, en la estructura social dominicana, de que el jefe y de que el presidente es el que manda y que tiene que haber una figura que mande. Eso trae como consecuencia que estos funcionarios se comporten de manera autoritaria con todo el poder, porque son la gente que quieren administrar recursos, administrar poder. Entonces, la misma ley, el legislador, se presta a crear esta disyuntiva. Crean un consejo, que son las instituciones que componen esta nueva institución, que es la ANAGUA, pero también crean en la misma ley una disyuntiva de quién es el jefe, el que manda, y ahí está creado una situación. Este consejo directivo, en el artículo 9 de la Autoridad Nacional del Agua, está integrado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien lo preside, óigase bien, el Ministerio de Hacienda, el de Economía, Planificación y Desarrollo, el de Agricultura, el director del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, INAPA. O sea, estamos hablando que los ministerios están representados por sus ministros, el director de la Empresa Generadora Hidroeléctrica Dominicana, EGI, el presidente del Consejo Nacional de Regantes, 2 representantes de la sociedad civil organizada designados por el Poder Ejecutivo, el director ejecutivo de la Autoridad Nacional del Agua, quien funge como secretario del Consejo. Está claro que la intención de la creación de este Consejo es para que sea el órgano de máxima autoridad en la Ley Nacional del Agua. Pero usted verá lo que pasa cuando se le atribuyen las funciones al director ejecutivo. Párrafo. Los miembros del Consejo Directivo podrán ser representados en las sesiones de este órgano por quienes estos designen previa notificación al secretario del Consejo. El artículo 10 establece cuáles son las funciones del Consejo Directivo. Y entonces ahí se definen cuáles son las funciones del Consejo Directivo. Inmediatamente usted viene, y después que pasa de ver estas funciones, viene a el capítulo 3 de la Dirección Ejecutiva. El artículo 11 de la ley establece la Dirección Ejecutiva de la Autoridad Nacional del Agua, ANAGUA. Está integrada por un cuerpo técnico y administrativo, representado por un director ejecutivo designado por el Poder Ejecutivo, quien será el representante legal y su máxima autoridad. Inmediatamente aquí comienzan los conflictos de poder, porque lamentablemente en una sociedad estructurada en base al jefismo, que quién es el jefe, tiene que haber un director ejecutivo designado por el presidente de la República, que lo pone en igualdad de condiciones que los miembros del Consejo, que son todos designados también por el presidente de la República, y le dice en este artículo 11 que ese director ejecutivo es la máxima autoridad de ANAGUA. Lamentablemente, yo en un consejo de esa naturaleza no pertenezco, no me presto a estar en una entidad que debe ser la rectora, donde la propia ley le crea un vacío, dándole poderes extraordinarios a el director ejecutivo de la entidad que debería ser nombrado por el consejo directivo, para que tenga fuerza sobre ese director ejecutivo. Pero esas son las falencias sociales
de la República Dominicana. Ahí están esas debilidades estructurales que después no sabemos por qué es que no avanzamos en este país. Dice el artículo 12 que la dirección ejecutiva tiene las atribuciones siguientes: ejercer las funciones de carácter técnico y administrativo inherentes a la gestión integral de los recursos hídricos nacionales, elaborar el Plan Hidrológico Nacional, dirigir su ejecución y velar por su cumplimiento, someter al Consejo Directivo los criterios y lineamientos que permitan dar unidad y congruencia a las acciones en materia de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes y asegurar la coherencia entre los respectivos programas y la asignación de recursos para su ejecución. Pero oiga programar, estudiar, construir, operar, conservar y mantener las obras hidráulicas directamente o a través de contratos o concesiones con terceros. Realizar acciones que le correspondan para el aprovechamiento integral del agua, su regulación y control, la preservación de su cantidad y calidad, así como las que se realicen con motivo del cumplimiento de los tratados internacionales. Regular y apoyar la construcción de obras de infraestructura hidráulica que realicen otras dependencias y entidades con recursos totales o parciales del Estado o con su aval. El otorgar las concesiones, las autorizaciones y licencias para la explotación, uso y aprovechamiento del agua. Fungir como árbitro a petición de los usuarios y los consejos de cuenca en la conciliación y solución de los conflictos relacionados con el agua y su gestión. Honestamente, lo que vemos aquí es que se le da a un funcionario designado por el Poder Ejecutivo las fases ejecutivas de dirección y se tiene un consejo decorativo que lo único que tiene que hacer es refrendar lo que el director ejecutivo decida. Lamentablemente, esas son las cosas que suceden en nuestro país y que no permiten el desarrollo integral de una sociedad moderna. Esto es producto de ese anacronismo histórico de la República Dominicana. Prestarse a crear un consejo donde no tiene poderes, porque el poder lo tiene un funcionario que se va a sentir dueño y señor de esta institución. Nuestra posición es que se elimine el consejo y haya entonces solo un director, porque ese es el propósito. Lamentablemente es lo que se plantea en la ley. Nosotros desde aquí son los señalamientos y los llamamientos al sector agropecuario de la República Dominicana para que esté atento a estos temas que son consustanciales al desarrollo y existencia del propio sector. Una ley de agua que está llegando a la Cámara de Diputados para su aprobación y que realmente el sector no haya tenido una posición sobre la misma. Y más aún, nosotros entendemos que todo el país, el tema del agua es un tema complejo que se está alterando dramáticamente en la República Dominicana y que toda la sociedad dominicana debería estar interviniendo de manera directa en este anteproyecto de ley.